Bien, buenas tardes, ingeniero. Mi grupo está conformado por Santiago Guerrero, mi persona Brian González, Edison Encalada y el compañero Sebastián Yevichushka. En sí, dentro del estudio de la ciencia e ingeniería de materiales, mi grupo ha preparado el tema de fases, diagrama de fases. Bien, comencemos. Como una introducción, hemos puesto que los diagramas de fases son bastante importantes. ¿Por qué importantes? Porque en sí, gracias a estos podemos estudiar la relación que existe entre la microestructura y sus propiedades mecánicas. Y en base a esto hemos comprendido y analizado la relación de características que en sí nos brindan los diagramas de fases. Como definiciones y conceptos fundamentales hemos puesto, como acabé de mencionar, que es el estudio de microestructuras. También hemos puesto que se comienza con la definición de ciertos términos bastante necesarios para la comprensión del análisis, como por ejemplo lo que es una fase. Una fase nos dice que es una porción de microestructura homogénea, visto desde el punto químico y estructural. Ejemplo que nos da a conocer el Askelat es una microestructura de molibdeno o microestructuras del compuesto de molibdeno. ¿Por qué? Porque gracias a esta es que nos brindan un análisis sencillo y comprensible en sí de cómo se comportan las partículas dentro de una microestructura. También debemos tener en claro lo que es la fase y el componente, como había mencionado, siendo cada una de estas importantes simplemente por sus sustancias que en sí las tiene. Por ejemplo, que nos dan a conocer es el cobre y el níquel, que son compuestos, por así decirlo, que encontramos normalmente en la naturaleza y que resultan completamente solubles el uno del otro. También, como había mencionado, esta es la composición del cobre y el níquel, su microestructura, por así decirlo. Dentro del diagrama de fases hemos concluido que son bastante importantes, como había mencionado, pero también en sí los diagramas de fases son comúnmente estudiados por los ingenieros que se dedican al análisis de ciencia de materiales. Bien, en el estudio realizado en los diagramas de fases binarias, existe un gran número de sistemas binarios bastante importantes que permiten apreciar su totalidad de posibilidades que ofrece gracias a la regla de las fases, por así decirlo. Bien, un subtema bastante importante dentro de los diagramas de fases son la solubilidad del estado sólido. Probablemente son tipos de diagramas de fases más sencillos. Hemos tomado como referencia, por así decirlo, el diagrama de cobre y el níquel, como vemos aquí. Su diagrama en sí se basa de esta manera. Y bien, como había mencionado, esta imagen que vemos aquí, notamos que el diagrama tiene tanto eje vertical y horizontal. Además, vamos a observar composiciones tanto A como B. En sí, esas composiciones van a ser completamente diferentes, excepto en una parte que realmente van a ser casi lo mismo, pero se diferencian en pocos aspectos. Los diagramas de fases binarios que muestra el caso de solubilidad de este ejemplo, notamos que está compuesto por una fase líquida y una fase sólida. Generalmente las siglas son L y SS. L para la fase líquida y SS para la fase de sólido. Algo que tenemos que tomar bastante en consideración es el límite superior de la fase que existe. Vemos esta parte de aquí que representa los líquidos, o también en la ciencia lo conocemos como líquidos, que es la línea por el cual el compuesto va a estar completamente en estado líquido, y esta parte de acá abajo la conocemos como el nombre de sólidos, en la cual el compuesto va a estar completamente en estado sólido, excepto en esta parte, que va a haber una mezcla en sí de estos dos compuestos. También debemos estudiar un poco del límite de solubilidad. En muchas aleaciones y para algunas temperaturas específicas existe una concentración máxima de átomos para que se disuelven en un disolvente, por así decirlo. También observamos disoluciones sólidas en un ejemplo del límite de solubilidad.
Como ejemplo, hemos puesto del diagrama del azúcar agua, o en el cual el límite de solubilidad del azúcar depende de la temperatura del agua, como había mencionado anteriormente. También observamos que de acuerdo a la variación de temperatura, o sea, a más temperatura la solubilidad va a incrementar cada vez más. Eso es a lo que hace referencia este ejemplo. Ahora, en sí, para ya comenzar al tema que nos ha correspondido a mi grupo, que es los diagramas binarios, hemos preparado esta síntesis, digamos así, de- de- del tema, que por ejemplo nos dice que debemos tomar en cuenta las aleaciones que están conformadas en el diagrama de fases, la composición global de la aleación, el número de fases presentes, la composición de cada fase, la fracción o porcentaje de cada compuesto que en sí presenta el diagrama. Bien, a continuación mis compañeros van a dar a conocer un poquito más sobre los temas que había mencionado anteriormente. Buenas, ingeniero. Mi nombre es Sebastián Yubituki y voy a hablar acerca de los factores a considerar. En los diagramas de fase binario, el análisis llega a ser muy importante, ya que este va enfocado al cambio de estado del material. Es decir, si está en estado sólido y pasa a estado líquido. Por ello tenemos los siguientes principios. El principio de solidificación, en el que nos dice que todos los materiales metálicos, cerámicos, vidrios inorgánicos, polímeros, termoplásticos, se pueden, se pueden fundir de acuerdo a la necesidad. También tenemos el principio líquido, y este nos dice que en este estado no poseen un orden a lo largo de su alcance. Tenemos lo que es la solidificación. En la solidificación, este es un proceso por el cual un material metálico que se encuentra en estado líquido pasa a estado sólido mediante enfriamiento en un molde, y este llega a tener una forma de lingote. Este es un proceso industrial muy importante, ya que casi toda la metalurgia se basa en este fenómeno. Tenemos el principio del líquido. Un líquido es un fluido, además de los gases, cuyo volumen se mantiene constante si la temperatura y presión son constantes. En los estados líquido y gaseoso, las moléculas no se mantienen fijas. Eh, por eso, en estados líquidos forman, forman, toman la forma del recipiente. Y por lo contrario, en el estado sólido, las moléculas se desplazan unas sobre otras, así evitando tomar diferentes formas. Tenemos las características de las fases. Tenemos por primera instancia la misma estructura atómica a lo largo de la superficie. Como segunda instancia tenemos la misma composición y propiedades. Y como tercera instancia, una interfaz definida entre la fase y cualquier fase circundante o adjunta. En los diagramas de fases, cada región es definida por la fase o fases existentes. El tramo de temperatura y composición que se encuentran determinados por L, línea líquidos, y A, línea de sólidos, líneas sólidos. El objetivo de los diagramas de fase, a ver, su prioridad es establecer el porcentaje líquido y sólido, lo cual está presente cuando se someten a una temperatura determinada. Todo con el fin de analizar el cambio que se da a partir de su composición a esa temperatura. Tenemos también lo que es la finalidad. Eh, tenemos como finalidad las fases presentes, la composición de cada fase y la fracción o porcentaje de cada fase. Esto es con el fin de poder seleccionar de manera correcta los materiales con los cuales cuentan con las propiedades necesarias al momento de la práctica. Para la determinación de las fases, eh,
como ya sabemos, en cada región bifásica se pueden imaginar líneas horizontales para cada temperatura conocida como isoterma. Para ello, en la siguiente imagen tenemos que, como en el primer recuadro, eh, trazamos una recta de reparto a través de la región bifásica hacia la temperatura de aleación. Como en el segundo recuadro, anotamos las intersecciones de la recta con los límites de fase de los extremos. Y en el tercer cuadro, a partir de las intersecciones, trazamos perpendiculares hasta cortar con el eje horizontal de las composiciones, y estas últimas secciones corresponden a la composición de las fases presentes. A continuación, mi compañero seguirá con la siguiente parte. Gracias. Siguiendo con el equilibrio de las fases, vemos que tenemos dos tipos de solubilidad. La solubilidad ilimitada, que es la condición que se presenta cuando la cantidad de un material que se disolverá en otro es ilimitada, sin crear una segunda fase. Un ejemplo de este es cuando mezclamos el agua y el alcohol. La solubilidad limitada también es una condición que se refiere a que solo se puede disolver una cantidad máxima de un material disoluto en un material solvente. Un ejemplo de este es cuando mezclamos el agua con la sal. Para que se genere la solubilidad limitada no existe condiciones, y en el caso de la solubilidad limitada, las condiciones son que cada átomo o ion de los componentes deben ser de tamaño similar. Otra sería que los dos compuestos deben tener la misma estructura cristalina, y los iones deben tener la misma valencia y poseer electronegatividad entre sí. Siguiendo con la regla de las fases, tenemos que fue creada por Gibbs, y esta relaciona el número de componentes y el número de fases para un sistema dado. También se plantea que las condiciones cuando la presión ni la temperatura no permanecen constantes. Gibbs nos dice que no siempre se puede observar que un material posea una forma sólida, líquida y gaseosa, sino que también podemos apreciar pronósticos evidentemente distintos a los planteados. Como vimos, la regla tiene la siguiente fórmula, y que es 2 más C, que es igual a F más P. La F representa el número de grados de libertad, P el número de fases presentes, la C es el número de componentes, y el 2 es el número de variables presentes, como son la temperatura y la presión. Un ejemplo de este es que nos piden calcular el valor de F, y con la regla de fases de Gibbs, y nos dan 3 puntos distintos del diagrama de fases del agua pura. Por lo tanto, P sería igual a 3 porque los puntos están situados en 3 estados líquidos, que es el estado líquido, en 3 estados, el estado sólido, líquido y gaseoso. C sería igual a 1 porque está presente solamente un componente, que es el agua. También, y aplicando la fórmula, tenemos que 3 más F sería igual a 1 más 2. Y ahí, por último, despejamos F, que sería igual a 0. En el siguiente punto también, bueno, teníamos, en el anterior tenemos que no se puede variar ni presión ni la temperatura para que coexistan las tres fases. Si modificamos T o P, ya no coexisten tres fases. En el punto 2 tenemos que se ve la línea de solidificación donde coexisten el estado sólido y líquido, por lo que P sería igual a 2, porque están presentes dos estados sólido y el líquido. Y C sería 1 porque está un solo, que es el agua. Y aplicando la fórmula teníamos 2 más F, que es igual a 1 más 2.
Despejando tenemos que F sería igual a 1. Se puede variar P o T, pero si se mueve una de las dos, la otra queda fijada para que coexistan a la vez el líquido y el sólido. Con el punto 3, vemos que el punto está dentro de una sola fase. Está en estado líquido, por lo que P sería igual a 1 y C también sería igual a 1. Y reemplazando tenemos que 1 más F es igual a 1 más 2. Y reemplazando y despejando tenemos que F sería igual a 2. Se pueden variar P y T y a la vez y seguirá habiendo una sola fase, que es el líquido. Los tipos de soluciones que tenemos son las soluciones homogéneas, que se dan cuando sus componentes no se pueden diferenciar fácilmente. Otra de ellas es las soluciones heterogénea, como su nombre lo dice, que es una disolución donde cada componente se diferencia uno del otro. Las soluciones no electrolíticas, que se caracterizan porque el soluto se separa casi hasta llegar al punto molecular, también no tienen gran capacidad de conductividad eléctrica. La otra tenemos que la solución electrolítica, que también es llamada iónica, se caracteriza por su gran cantidad de conductividad eléctrica, gran capacidad de conductividad eléctrica. Las soluciones saturadas también, aquí está presente la cantidad de soluto presente en esta solución, está al límite con relación a la cantidad del solvente. Las soluciones insaturadas, conocidas también como diluidas, estas a su vez poseen poca cantidad de soluto respecto al solvente presente en la solución. Y por último tenemos las soluciones concentradas o saturadas, que son las cuales el porcentaje de soluto está próximo a alcanzar lo establecido a la solubilidad, por lo que su solución está cerca de saturarse. La temperatura de líquidos y sólidos. La temperatura de líquidos se da cuando la temperatura de un material supera la línea de frontera de la aleación, por la cual el material es líquido por completo y no se necesita cálculos para definir su composición. También la temperatura de sólidos se produce cuando la temperatura de un material está por debajo de la línea de frontera de la aleación, por lo que la aleación es 100% sólida y por ende no se necesita de cálculos para definir su composición, como podemos ver ahí. Siguiendo con la regla de la palanca para los sistemas binarios. Esta es una herramienta de cálculo que nos ayuda a determinar el porcentaje de fase sólida y líquida presentes en una aleación de una cierta concentración cuando se encuentra a una determinada temperatura. La fórmula está ahí que el porcentaje de peso es igual a WO menos WL sobre WS menos WL. WL es del porcentaje de peso del elemento B en líquido. Y WS es del porcentaje de peso del elemento B en sólido. WO también es del porcentaje de peso del elemento B en el sistema. Bueno, les voy a hablar acerca de los pasos para realizar la regla de la palanca. Este es un procedimiento conjunto con la recta de reparto, es decir, con la línea isoterma, por lo que su solución es más compleja, por eso debemos considerar los siguientes pasos. Nos va a dar una temperatura de la aleación a la que se va a someter. Para eso debemos trazar una línea horizontal, lo que a su vez, donde se cortan cada uno de los segmentos, ya sea de las líneas líquidas o sólidas, tenemos que trazar líneas verticales y calculamos, como vamos a analizar en el siguiente ejemplo. Bueno, nos dice, considerando una composición del 70% de níquel y 30% de cobre, a 1350 grados centígrados, nos pide calcular los porcentajes de composición en cada fase. Para esto, primero analizamos el diagrama de fases.
para encontrar la línea isoterma, liquidus line y solidus line. Tenemos el diagrama. Comenzamos primero por trazar cada una de las líneas que nos pide. Lo que tenemos que considerar es la temperatura que nos da, va a ser trazada horizontalmente, lo que llegaría a ser la línea isoterma, esta de aquí. La liquidus line será donde se corta con la línea líquida trazada verticalmente, para lo que debemos considerar trazar esta línea a partir de este punto. En el mismo caso, para la línea sólida, trazamos una línea verticalmente, que nos permitirá identificar con mayor facilidad el porcentaje a la composición que se está sometiendo a esta aleación. Es lo mismo la composición de níquel que nos brindaba el ejercicio, será trazada verticalmente. Esta distancia de aquí será la que debemos considerar para realizar este análisis. Vamos a ver el siguiente ejemplo, la siguiente parte del ejercicio, donde una vez trazadas las líneas líquidas y sólidas, tenemos que corta con la línea líquida en el 57.5%. La línea que nos brindaba ya de la composición general de la aleación era del 70%, y de la línea sólida que vendría a ser equivalente al 74%. Calculamos los porcentajes de composición a partir de estas fórmulas de aquí, que dice la composición líquida va a ser igual a Ca menos Co, Ca menos Cl, y la composición sólida será Co menos Cl, Ca menos Cl. A continuación realizamos este análisis y nos dice que la composición líquida será equivalente a 0.2425. Esto necesitamos conocer el porcentaje, para lo que debemos multiplicarlo por 100, y nos dice que la composición líquida va a ser igual a 24.25%. Lo mismo para la composición sólida, que nos brinda un resultado de 0.7575. También multiplicado por 100, nos dice que es 25.75%. Si nos damos cuenta, sumados estas dos composiciones, nos brinda el 100% de la composición general de la aleación. Para finalizar, debemos expresar el resultado que nos dice, en una aleación del 70% de níquel y 30% de cobre, a una temperatura de 1300 grados centígrados, obtenemos 24.25% de líquido y 75.75% de sólido. Ya, el siguiente ejemplo que tenemos es, considerando una composición del 77% de níquel y 23% de cobre a 1400 grados centígrados, también nos pide calcular los porcentajes de composición en cada fase. El mismo procedimiento a realizar. Primero tenemos el diagrama de fase, trazamos cada una de las líneas, identificamos los valores y procedemos al análisis siguiente. Nos brinda cada uno de los datos y en este caso tenemos que la composición líquida va a ser igual al 56.25% y la composición sólida va a ser igual al 43.75%. Para lo que debemos expresar el resultado y finalizamos con esto. Para el ejemplo 3 es algo similar, lo mismo, una composición de 35% de níquel y 65% de cobre a 1250 grados centígrados. Calculamos, analizamos el diagrama, trazamos cada una de las líneas, cada una de las distancias que tenemos y procedemos al análisis. Para este caso nos brinda un 55% de composición líquida y 45% de composición sólida.
Para concluir, podemos afirmar que en base al concepto de diagramas de fases, podemos establecer la importancia del mismo en la ciencia de los materiales, ya que al permitirnos identificar a qué temperatura su composición llega a variar hasta el punto que pasa de estado sólido a líquido, eso es fundamental, ya que las aleaciones que se analizan por lo general dentro de un campo científico tienden a ser alteradas con la finalidad de brindar propiedades únicas a un material. Eso se realiza en base a estos diagramas. Es importante, como bien dice aquí, cuando se trabaja con los materiales, por lo general son sometidos a diversos tipos de tratamientos. Por lo general, dentro de temperaturas que van a exceder los límites y que van a afectar su composición. Es decir, que a partir de este análisis podemos afirmar que los diagramas son fundamentales dentro de este campo. En opiniones, nosotros consideramos que debemos tener en cuenta la importancia de realizar este análisis al momento de seleccionar un determinado material para una determinada función. También consideramos que es importante conocer el proceso adecuado para realizar este análisis, ya que debemos conocer con exactitud los datos que nos proporciona este análisis. Como vimos, para realizar este proceso, debemos primero analizar correctamente el diagrama y los datos que nos proporciona, ya que esto es fundamental al momento de realizar para sacar un buen resultado. También dentro de la ciencia de los materiales, como ingenieros que estudian este campo, es importante detallar cada uno de los datos obtenidos a partir del diagrama. Esto sucede por lo general cuando seleccionamos un material que nos pide que brindemos cada uno de los datos y por qué consideramos que las propiedades que nos brindará este serán las que necesitamos para que realicen una función. Esto es todo en cuanto podemos decir sobre los diagramas de fases binarios. Muchas gracias.